Roma, los dineros, cómo le cuesta a Roma esta parte del mercado de transferencias, pero es cierto que cada temporada nos termina sorprendiendo. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén pero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar justamente de la situación financiera de la Roma. Parecería justamente que la Roma termina luchando con la UEFA por cuestión de dinero cada año. Esto es una realidad, no pareciera. Sí, en efecto, la Roma lucha año con año por mantenerse al margen. Hay equipos que tienen deuda, hay equipos que son sancionados justamente con no fichajes durante una temporada o son demasiado limitados, ¿no? Entonces la Roma no quiere caer en ese tipo de... pues que le pongan castigos de alguna manera, ¿no? No quiere romper la regla y siempre ha terminado... pues digamos como que tablas, ¿no? Con la UEFA en ese aspecto. Ahora, esto no indica que la Roma pues una vez terminando tablas pues ya pueda fichar lo que quiera. De hecho termina como que siempre como a buen nivel, pero teniendo un margen muy pequeño para cualquier tipo de fichaje, ¿no? Así como de, bueno, pues ya la Roma ya cumplió, pero le quedan 20, 30 millones para fichar en todo el mercado de verano. Y a final de cuentas eso termina siendo una suma pues hasta cierto punto ridícula con los precios que se manejan hoy en día. O sea, 30 millones, 40 millones sería un jugador suplente que pagaría cualquier equipo de la Premier League, por ejemplo. Entonces, bueno, obviamente la situación se complica bastante, pero es cierto que aquí funge un papel muy importante lo que sería el director deportivo, ¿no? Que en este caso antes era Gifosi, que ya terminó siendo destituido, se fue a otro equipo y termina regresando Massara. Entonces, pues bueno, ya ustedes a lo mejor habrán entendido más esto, si es bueno o malo. Para mi gusto, pues bueno, no repercutía mucho el tema de, o sea, yo no estaba no estoy muy metido en ese aspecto, qué tan bueno es el uno, qué es el otro. Solo lo podemos medir por una cosa y es cuestión fichajes, qué tal ha rendido uno, qué tal ha rendido el otro, ¿no? Entonces en ese aspecto, ambos en su momento, ahorita Massara tiene que hacer magia. Con poco dinero tiene que generar bastante ingreso y vender a lo mejor uno que otro jugador, mover esto, aquello y pues de alguna manera intentar solventar el equipo y darle herramientas a Gasperini para de cara a la próxima temporada cumplir el objetivo, que es ni más ni menos que volver a la UEFA Champions League. Ahora, nosotros como hinchas, ¿qué tipo de fichajes nos podemos esperar? Los grandes fichajes no, o sea, y creo que eso ya lo sabemos, tan solo por el hecho de ser la Roma, en el aspecto de que no somos un equipo grande de Italia dentro de los grandes, pues ya le quita un poco de valor, ¿no? A que los jugadores quieran venir. Súmanle que no somos un equipo que actualmente vaya a competir en Champions League. Bueno, pues ahí otra piedrita más. Súmenle que no somos un equipo que pueda ofrecer un contrato atractivo de cara al tema monetario junto con su valor de transferencia, es decir, para los equipos ingleses, mismos italianos, españoles, si es que nos interesa un jugador, no es lo mismo que venga el Atlético de Madrid con 50, 60 millones que puede desembolsar fácil y la Roma diciéndote, pues sabes qué, te lo compro a 30 millones y luego te doy 5 cada durante tantas temporadas. Obviamente ahí la competencia pues es muy dispareja, entonces poco más la Roma podría hacer. Entonces no estén expectantes sobre algún fichaje, incluso yo diría que ronde más allá de los 30 millones, que para mí eso ya sería mucho. Y en eso la temporada pasada sí se aplicó, porque si lo recuerdan, la temporada pasada llegó Soule y llegó Dobbik, cada uno por 30 millones. O sea, la verdad es que la inyección ahí económica que tuvo el equipo estuvo bastante bien. Y si bien a lo mejor los jugadores a día de hoy, yo sé que varios están descontentos con Dobbik o con lo de Soule mismamente, terminan siendo jugadores que no cabe duda que van a ser muy importantes en esta temporada. Entonces por lo menos se le da una continuidad, ¿no? Y por lo menos tampoco se devaluaron, así como que dijeras, no, ya no vale nada Dobbik o ya se lesionó Soule y ya mamó. No,
La verdad es que los jugadores siguen rindiendo y se les puede todavía sacar cierto provecho en caso de que sigan sin funcionar y no llegar a un punto en donde sea tipo Tammy Abraham, en donde dice, ¿sabes qué? Dame lo que quieras, te lo regalo. Y que insisto, Tammy Abraham para mí no era una mala elección de delantero, bien se podía haber quedado en Roma, pero bueno, también funge porque se necesitaba vender a alguien. Y si en este caso la salida era de Ndicka o de Abraham, bueno, vení Abraham, que yo te ato el moño porque te doy, pero así, ¿no? Porque en ese aspecto, pues para la Roma Ndicka es mucha mejor pieza. Bueno, ¿qué más no podríamos esperar? O nosotros como aficionados, o que sí podríamos esperar. Para mí hay dos cosas clave. La Roma tiene una muy buena cantera. Yo creo que Gasperini tendría que echar mano de esa cantera, sumar a algunos jugadores que ya pudieran estar listos, que pudiera darles oportunidad, incorporarlos al primer equipo y empezar a darles rodaje. La última cantera de la Roma no ha salido como queríamos a lo mejor, pero sí han salido buenos jugadores. Zalewski es uno de los que tristemente pues ya se va. Poco más hay que decir, es un jugador que tiene muy buenas características y que a lo mejor en el Inter la rompe. Ahora, que en el Inter la rompa significa que la Roma hizo mal en venderle. No, para nada. ¿Por qué? Porque en la Roma pareciera que llegó a su tope y ya está. Entonces no podíamos seguir esperándolo, no podíamos seguir esperanzados en que recupere nivel así de la nada. Nada, si se adapta a otro equipo y termina jugando muy bien, pues qué bueno por él, qué bueno, pero ya no era material de Roma Nicolás Zalewski. Luego teníamos por ahí a Bove, que terminó siendo, ahora sí que quitando la parte médica, la tema de salud de nuestro chico Bove, terminó incluso siendo vendido, transferido a la Fiorentina. O sea, a final de cuentas la Roma no terminó dándole la confianza de una manera totalmente inexplicable para mi gusto. Luego por ahí tenemos tenemos todavía a Pisilli, que va a parecer que va a seguir incorporado en la Roma en la próxima temporada, pero el papel de importancia en la temporada pasada pues para mí se redujo bastante. Creo que venía teniendo bastantes minutos y al final terminó cerrando pues por debajo del nivel, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué nos dice? Una, que la Roma a lo mejor para desarrollar la cantera le cuesta, pero al final de cuentas indica también que saca muy buenos jugadores. ¿Que terminan rindiendo? No, bueno, quién sabe. Pero ya la Roma podría intentar acoplar a ciertos jugadores para hacerlos crecer y en algún momento los vas a necesitar, los vas a ocupar. Entonces eso podemos esperar. Otra cosa que podemos esperar, mucho mercado nacional. Y con nacional no me refiero a México, me refiero a nacional allá en Italia. Hay jugadores que a lo mejor hicieron una buena temporada, pero pues no se cotizan bastante, entonces ahí es donde la Roma puede aprovechar, ¿no? Una situación de préstamo, te lo compro, lo chingada. Un ejemplo, por ejemplo, Mexa, si hay aquí suscriptores mexicanos, pues obviamente se hablaba también de Johan Vázquez, ¿no? Por ejemplo, que en su momento yo dije, güey, mínimo está mejor que cuando trajimos a Héctor Moreno. Héctor Moreno en Roma fue una tremenda cagada. Ahora si viene Johan Vázquez, pues viene de tener una temporada para mi gusto decente con el Genoa y bueno, no creo que sea titular, pero si viene puede sumar, ¿no? Entonces jugadores como él, de esos jugadores son los que se puede hacer la Roma, que a final de cuentas se ofrezca 5, 8, 10 millones ya sería mucho, o sea, ese tipo de jugadores. Vamos a esperar grandes nombres y no, la verdad es que por lo menos por compra a un club, la verdad es que no. Ahora, ¿qué sí podemos esperar tipo bomba? Sería aquellos jugadores que justo vienen de terminar contrato, vienen terminando contrato, justo como en su momento fue Paulo Dybala, justo como en su momento fue Mats Hummels, ¿no? En su momento Aouar, en su momento Renato Sánchez, que a final de cuentas son jugadores que terminaban siendo un poquito descarte o que ya no contaban en los planes. Y yo sé que muchos van a decir, no, pues para traer otro Renato Sánchez, pues mejor nada, ¿no? Pero lo mismo también pasaba con Paulo Dybala o con Leandro Paredes, por ejemplo, cuando vinieron. Dybala prácticamente pues no cerró acuerdo en su momento con la Juventus y terminó recayendo en Roma y terminó haciéndolo muy bien. Otra cosa son las lesiones. Leandro Paredes era un descarte literalmente del Paris Saint-Germain, terminó llegando tal cual así como Renato Sánchez, pero Paredes sí se adaptó y llegó, ¿no? Entonces
Pues bueno, eso es lo que nos podemos esperar. Alguna por ahí, alguna bombita. Jugadores libres, de momento ahorita no lo revisé. Solo más allá de Jonathan David como delantero, pero poco más, ¿no? Jugadores que a lo mejor pudieran ser interesantes y que la Roma les podría ofrecer un camino B, ¿no? Un camino de, ¿sabes qué? Puedes venir aquí y tranquilamente pues tener minutos, jugar, ¿no? Algo así. No le ha salido muy bien en los últimos casos con Hummels, que termina retirándose, y con Mario Hermoso, pero chicle y pega, por ahí sale una bombita. Ahora bien, y dicho que ya tocamos un poquito el tema de Leo, salidas. Bueno, ¿qué esperar de las salidas en Roma? Yo principalmente esperaba la salida de Pellegrini, no se da, y la de Cristante. No sé si se vaya a dar. Recordemos que Cristante inicia, antes de llegar a la Roma estaba en el Atalanta, justamente ya dirigidos por Gasperini, y a final de cuentas pues no jugaba mal. De hecho, su mejor marca goleadora, porque él no es un goleador, pero incluso llegó a jugar de media punta con Gasperini, ¿no? Hagan el favor, por favor, que no pase eso en Roma, pero a final de cuentas terminó sacándole un buen provecho a Cristante. Entonces muy probablemente se vaya a quedar, tristemente. Lo de Pellegrini ya lo había comunicado, ya lo había dicho yo en otro video. A mí me hubiera encantado que ya se le diera salida a ese jugador, pero parece ser que Gasperini, otra vez un técnico más que va a intentar recuperar el nivel de Pellegrini. O sea, ¿cuántos técnicos más? ¿Cuántos más Pellegrini? Bueno, ¿qué más? Ahora, lo que sí duele. Se viene la salida de Leo Paredes. Es totalmente inminente, si no es que para cuando ya están viendo este video ya se fue. La salida con Boca Juniors era lo más normal del mundo, era algo evidente, era algo que iba a pasar sí o sí. La única cuestión era cuándo. Ya se hablaba en el mercado invernal que podía haber salido, terminó quedándose en Roma y siendo un jugador bastante importante. Más que nada en los últimos partidos logró él marcar la diferencia en ese aspecto, y ahora nuevamente se volvió a hablar de él. Parece ser que ya llegó a un acuerdo con Boca Juniors. Sus mejores o parte de sus mejores momentos todavía, que como buen jugador, porque es un jugador en activo bastante bien, no podría considerarse viejo que ya llega acabado a la Liga Argentina. La verdad tiene una muy buena condición, nivel europeo, va a terminar recayendo en Boca Juniors, y pues nada, a la Roma de eso le van a entrar 3,5 millones. ¿Es poco? Sí, es poco, pero mira, es el deseo de Leandro Paredes y ya se había hablado con la Roma, ¿no? En ese aspecto. Entonces, bueno, algo es algo. Ahora bien, la Roma tendría que cubrir esa posición de Leandro Paredes, y todo parece indicar que hay algún interés por ahí por Kessie. ¿Recuerdan a Kessie, el ex Milan? Pues bueno, pareciera que actualmente está jugando en Arabia Saudita, pareciera que él sería el elegido para suplantar a Leandro Paredes, y creo que Kessie para mí quedaría bastante bien. Creo que el perfil de juego con Paredes no es tan parecido, pero en ese aspecto, si quieres un 5 que defienda, que cumpla por lo menos más que nada en el sector defensivo, que sí es una muy buena opción. No va a tener la salida que tiene Leandro Paredes, pero mira, no tampoco lo veo tan mal, ¿no? Teniendo en cuenta de pues cuáles van a ser los gustos o preferencias de Gasperini a la hora del ataque, ¿no? Recordando también que ahí tenemos a Manu Koné, ¿no? Que podría tener ese rol de jugador más importante para la creación de jugadas. Entonces, bueno, bien ahí. Luego tenemos la posible salida de Ndicka, que ya lo había mencionado en el video de ayer. ¿Es probable? Sí, más que nada si la Roma se quiere mover de una manera diferente en el mercado de transferencias. Un ejemplo, imagínate que Mazzarri tiene identificados a 3 perfiles de jugadores que dices, güey, estos 3 entrarían perfecto con Gasperini. Van y se lo presentan a Gasperini, y Gasperini termina diciendo, mira, está perfecto, mira, este jugador nos cuesta 10 millones, este de acá 30 y este de acá 15 o 20. No tenemos el dinero, pero mira, si vendemos Ndicka, se puede hacer posible estos 3 fichajes, y te fichamos otro defensa central, o va a venir este que ya rescindió su contrato, y por ahí se pudiera llegar a dar esa situación. Creo que si la Roma tiene claros algunos perfiles que le interesan a Gasperini, también evidentemente por el hecho de sumar al proyecto, Ndicka podría ser uno de los jugadores que terminaría yéndose vendido. Y es que recordemos también que Gasperini, al firmar el contrato, o en su entrevista, en su primera entrevista, menciona que parte también del que vino es porque quería un equipo con mayor competitividad, ¿no? Entonces él dejó en claro a los dueños, a los Friedkin, que quería un equipo competitivo y que iba a necesitar fichajes. Entonces creo que por ahí se podría dar la venta de Ndicka para justamente con esa venta o con ese ingreso satisfacer ciertas posiciones sin descuidar la parte del defensa central, que obviamente va a ser un golpe terrible. Pero bueno,
ahorita, mientras, con la venta de Tammy Abraham, se amortigua o se calman los rumores de la posible venta de Ndicka, y a final de cuentas la Roma creo que podría incorporar 1, 2, 3 buenos jugadores sin la necesidad de vender a Ndicka, pero ya el tiempo lo dirá. Otro que puede salir es un jugador que generó bastante plusvalía en el último año, y fue Angelino. Angelino, que de igual manera llegando casi como descarte de Leipzig, y a final de cuentas terminó firmando una muy buena temporada, o nuevamente se cotiza bastante bien. Se habla de que los equipos árabes estaban dispuestos a dar entre 20, 21, 22 milloncitos de euros. Perfecto en ese aspecto. A ver, perfecto en el aspecto monetario, porque es cierto que Angelino ya se había ganado como ese lugar y ese cariño por parte de la afición. Entonces, Angelino que se fuera, pues indudablemente iba a doler. No se terminó yendo en este Mundial de Clubes, pero la puerta todavía está abierta posterior al mercado, al Mundial de Clubes. Incluso la Roma ya está sondeando por ahí lateral izquierdo en Brasil, ¿no? Entonces hay una fuerte posibilidad de que Angelino sea otro de los sacrificados y que a final de cuentas se terminen ingresando pues más o menos entre 20 y 22 millones, que como dinero no está mal. Ahora, como jugador estás perdiendo un titular totalmente, ¿no? Entonces a ver si se da. Otra venta importante, yo creo que de momento no. Se calman un poco las aguas con el tema de Svilar. Ya Svilar había hablado sobre su renovación. Pareciera que se va a llegar a dar sin ningún problema. Por favor, se los pido. Creo que hay un jugador que de plano es innegociable, y ese sería para mí Miles Svilar. Dobbik no se ha pronunciado Gasperini sobre el delantero, pero todo parece indicar que se va a terminar quedando. Y lo mismo con Dybala, con Soulé, con jugadores que ya estaban en el plantel. Ahora bien, lo de Dybala siempre va a ser una novela. Entonces va a llegar un momento en donde se va a sonar, yo lo sé, va a sonar que Dybala va a estar en este equipo, que Dybala va a estar en aquel. De momento lo único que se ha sonado de Paulo Dybala es que el América de México está interesado en él. No irían ni en pedo como tal a la América, ¿no? Pero es el único chisme o el rumor, por así decirlo, que se ha hablado. Pero Dybala va a llegar un momento en donde va a empezar a estar en boca de varios clubes, de varios medios, y pues a ver qué pasa, porque así como se puede quedar, también se puede ir. Entonces, pues nada. A final de cuentas, esto es lo que podemos esperar del mercado de la Roma. Un mercado de fichajes bastante cauteloso y con incorporaciones pues muy modestas, pero esperando evidentemente que Gasperini pueda sacar el mejor potencial de varios jugadores, y ojalá la Roma le dé salida pues a los Cristante, a los Pellegrini, ¿no? Jugadores que dices como que su ciclo en Roma pues ya acabó, ¿no? Entonces, ojalá, lo veremos. Pero bueno, sin más, opciones, ¿qué opciones? ¿A quiénes ficharías? ¿A quiénes tú venderías para justamente incorporar mejores jugadores de cara al futuro? Te estaré leyendo en los comentarios. Sin más, recuerda compartir el video y suscribirte al canal. También compártelo con tus amigos romanistas o gente que simplemente ama el fútbol.